Hola amigos, ¿qué tal? Aquí como todos los lunes tratando de resumir la semana con un poco de humor y un poco de vitriolo también, si es posible. Hace falta a veces. En este momento están todavía en Palacio, según las últimas noticias radiales, el presidente de la República y un grupo de la bancada oficialista. No se sabe de qué tamaño es el grupo. Parece que son fundamentalmente los maestros leales a Castillo. Los demás, probables serronistas, presuntos serronistas, o no han ido, o no han avisado, o se están haciendo los locos. Pero es la prueba palpable, tangible, de que la bancada oficialista está rota en dos, los leales a Castillo y los que quieren seguir siendo leales a Cerrón, es decir, a la aventura marxista-leninista de este líder de Junín, que lo que pretende es gobernar sin haber ganado las elecciones. Y no las ganó porque no compitió. Y no compitió porque está metido en un tremendo caso de corrupción con sentencia incluida. Y ahora se hace Robespierre, Vladimir Ilich Lenin, y quiere que la bancada le obedezca. Castillo seguramente logrará, supongo yo, que buena parte de los congresistas serronistas se pasen al lado, hombre, de la sensatez, ya no del lado de Castillo, porque Castillo ideológicamente es un 0,0, pero por lo menos tiene la idea de que Cerrón no puede seguir mandándolo, y eso ya es un avance, por lo menos adquirió, contrajo esa soberanía, ¿no? Y le dijo basta a don Vladimir Cerrón. Pero en fin, el señor Castillo, el presidente de la República, legítimo y constitucional, derecha bruta y achorada, acuérdense eso, legítimo y constitucional, es impredecible, ¿no? Ha nombrado a Ricardo Belmont hoy día asesor. Bueno. Yo traté de revisar quién había descrito mejor a Belmont en los últimos tiempos. Me encontré con este artículo de Humberto Jara, que de verdad es muy bueno. Humberto Jara señala que Belmont, textual, fue timbalero de una orquesta, aprendiz de boxeador, empresario boxístico quebrado, locutor de radio en un local diminuto situado en una zona pendenciera del Callao, hasta dar el salto a la televisión. Después, con la fama y la audacia, logró dos cosas: convencer a 107.000 ciudadanos de que le entregaran 3 millones de dólares para instalar un canal de televisión con la promesa de beneficios que nunca entregó, y después ganó las elecciones en noviembre de 1989 y se convirtió en alcalde de Lima. Este último hecho es el origen de una historia fatal para el Perú. Belmont demostró que se podía llegar a un cargo público sin tener ninguna preparación. Bastaba ser criollo, tener calle y empaparse de empresas para conquistar el voto popular. Cuando postuló a la alcaldía de Lima, hubo junto a él 7 contendores. En el siguiente proceso, en el año 92, los contendores para la alcaldía de Lima eran 32. Claro, en 1990 ganó Alberto Fujimori, que era, digamos, el equivalente de Belmont, más o menos. Y lo curioso es que hace unos días Belmont dijo, refiriéndose a Pedro Castillo, el presidente: a mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país. Yo temo que Castillo termine mal. Me da pena por él porque lo veía un hombre sano. Eso dijo Ricardo Bolán hace pocos días y ahora es consejero del presidente. En fin, son esas cosas, este sesgo oscuro que tiene Castillo, que lo convierte en un ser misterioso y por lo tanto incapaz de dar certezas continuas, ¿no? Con él caminamos siempre por una carretera comarcal llena de baches, cunetas, sombras, no se sabe, ¿no? Él no puede andar en el asfalto, en la autopista, más o menos con un destino claro y programado. Entonces,
hay, hay algo muy raro en Castillo y eso es parte del problema que tenemos. Hoy día murió Colin Powell. Colin Powell en realidad tenía muchos años de muerto. Murió en el año 2003, cuando siendo secretario de Estado del gobierno de George Bush, hijo, se presentó en la ONU, me acuerdo, con un frasquito que hacía así, y decía que era antrax. Ese antrax era de origen iraquí. Ese antrax estaba siendo producido masivamente por Irak para sus armas de destrucción masiva, armas biológicas, armas nucleares, sí, de toda índole. O sea, había que invadir Irak, había que entrar a Irak a sangre y fuego, deponer a Saddam Hussein, derrocar a Saddam Hussein y a sus guardias republicanos, tirarse el país en resumen, uno más, abrir la jeta imperialista y tragarse el país. Miren cómo terminó todo, ¿no? Miren cómo está terminando todo. Y Colin Powell sabía que mentía. Él sabía que mentía porque así lo reconoció en varias entrevistas, incluyendo una que fue célebre porque fue su primera admisión pública de que había mentido el año 2003. Fue con Larry King en CNN. Y dijo, bueno, es exactamente igual que en el estamento militar. Argumentas y debates, pero una vez que el presidente toma una decisión, esa decisión debe ser adoptada por el gabinete. O sea, tuve que mentir porque el presidente me lo exigió y como yo era su subordinado, tuve que mentir. Ahí murió Colin Powell. Se murió. Se ha muerto físicamente el día de hoy, pero murió espiritualmente ese año fatídico del 2003. Vox Populi está reclutando no partidos necesariamente, sino personalidades, pero personalidades de la ultra recontra derecha, de la derecha pintoresca, de la derecha, en fin, folclórica, ¿no? Porque es una derecha no viable para el continente, pero que, en fin, Vox, que tampoco es viable probablemente para un gobierno español, considera pertinente reclutar. Entonces, ha conquistado a Eduardo Bolsonaro, el hijo y heredero de Jair Bolsonaro, a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano Chileno, que es el único partido que se opuso a derogar la Constitución. A derogar la Constitución de Pinochet. No, dijo, la Constitución debe seguir. Bueno, y ahora es candidato, candidato con buenos votos de la ultraderecha chilena. También, desde luego, ha podido persuadir y fácilmente a Keiko Fujimori, la eterna perdedora de la derecha peruana. Y Keiko Fujimori cree que esto le va a hacer bien, ¿no? Cree que se va a fortalecer con esto de que Vox es, digamos, la nueva casa matriz del Fujimorismo. O sea, está totalmente equivocada. Vox es el desprestigio garantizado. Vox es un partido de ultraderecha, es decir, está a la derecha del Partido Popular. Imagínense ustedes, el Partido Popular tiene algo de franquista, algo de ultraconservador, de hipercatólico, pero estos están 10 leguas a la derecha del Partido Popular. Y claro, lo que quieren es resucitar una especie de imperio español y llaman a Latinoamérica, a Hispanoamérica, a Iberoamérica, lo llaman la Iberoesfera. Sí, claro, Iberoesfera. Y dice que Latinoamérica está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico bajo el paraguas del régimen cubano. O sea, Castillo, listo. Castillo, para no hablar, por supuesto, de Venezuela y Nicaragua. Todos juntos y revueltos. Bien, la señora Keiko, felizmente, para los que no la queremos mucho, felizmente se vuelve a equivocar. Garantizado está que la señora Keiko Fujimori va a tener
un tropezón gigante con estas alianzas con Vox, un partido repudiado por todos los sectores razonables de la política, de la política española. Y bueno, claro, eso está más o menos en juego con lo que sigue pregonando parte de la derecha más agresiva del Perú, ¿no? La derecha más agresiva que, por ejemplo, a veces encarna el distinguido Luis García Miró Helguera, ¿no? Que sostiene que la única manera de deshacerse de Castillo ahora es recurriendo otra vez, reincidiendo en la teoría del fraude. Denunciemos el fraude electoral, lo escribió el jueves 14 de octubre pasado. La única manera de evitar un hecho tan devastador, o sea, la comunización del país, el apocalipsis y todo lo demás, es que finalmente salga a flote el fraude electoral que le diese el triunfo al comunismo. Si algún iluminado iniciase un proceso congruente contra el Jurado Nacional de Elecciones y consigue que detrás suyo vaya la ciudadanía y anime a un partido político, el APRA, se pregunta, Perú aún podría salvarse del comunismo respaldado por sus fuerzas armadas. O sea, la propuesta está clara, ¿no? Un golpe blanco. Fraude, usted ganó por fraude, no es presidente, la Fuerza Armada nos apoya, ya está. En fin, se dan cuenta que en el Perú parece que nunca terminamos las cosas, todo queda como pendiente, ¿no? Tenemos muñones, es increíble, nada se considera liquidado, no, siguen hablando de fraude. Y será la tesis, seguramente, la tesis extrema de quienes urjan la vacancia, que todavía es, desde luego, todo un objetivo de la derecha congresal en el Perú. Mientras tanto, el amigo de esta derecha, el amigo sureño, Sebastián Piñera, presidente de Chile, se está acercando a la destitución, se está acercando a la destitución. Le están iniciando, o le han iniciado ya, quiero decir, un juicio político que puede terminar en su destitución, en su impeachment, a la chilena. Hay votos suficientes y lo que hay es una gran indignación porque este señor, y lo sabemos gracias a los Panama Papers acabados de descubrir, este señor vendió un proyecto minero llamado Dominga por 152 millones de dólares a unos tipos que piensan invertir en Dominga, que es un tremendo proyecto minero, 2.500 millones de dólares. Pero claro, el problema de esta gente es que tenían que lograr la anuencia de las autoridades ambientales, porque Dominga está en la región Antofagasta, pero está muy cerca del archipiélago Humboldt. El archipiélago Humboldt es una reunión de 8 islas que cobija al 80% de los pingüinos Humboldt que quedan en el mundo. Es un santuario ecológico. Y esto está a 30 kilómetros. Y es un proyecto gigante, es un megaproyecto. Entonces, claro, las autoridades ambientales se han opuesto. Esto ya fue rechazado, pero resulta que durante la administración Piñera les han concedido el permiso. O sea, recién se sabe que Piñera era el dueño original de Dominga. Hace algún tiempo, las autoridades ambientales, durante esta administración, la de Piñera, le dijeron a Dominga, ok, ya, está bien, aprobado el proyecto. Los ecologistas protestaron, desde luego, salieron a las calles, salieron a las tribunas, pero no sabían que el proyecto original había sido vendido en un offshore por el señor Piñera a unos inversionistas. O sea, sinvergüenza total, ¿eh? Sinvergüenza total. Bueno, a propósito de, digamos, desmanes éticos, nos enteramos, gracias a una publicación de El Comercio, que el señor ministro del Interior, don Luis Barrenzuela, defendió en una ocasión, a los hermanos Aybar Cancho, nada menos. Defendió a los Aybar Cancho en un juicio
por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ojo con eso, importante. Y los defendió también que a este par de hermanos, los Aybar Cancho, que fueron los que vendieron, por si acaso, los fusiles jordanos a las FARC, a la guerrilla colombiana. Ojo, lo que decía es que lo hizo también, defendió también este señor Barrenzuela a los hermanos Aybar Cancho, que en el año 2017 los absolvieron de este juicio, en este juicio por lavado de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Ahora, en el año 2018, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio, anuló la absolución, pero dijo nuevo juicio. Y lo importante ahora es que Luis Barranzuela, el ministro del Interior, al parecer sigue siendo abogado de los Aybar Cancho. No se sabe si ha renunciado en este momento, pero digamos, teóricamente sigue siendo abogado de los Aybar Cancho. En fin, es algo penoso de decir, ¿no? Pero eso, si se añade a los 152 papeles, digamos, comprometedores que tiene como castigo durante su accidentada y mediocre permanencia en la institución policial, bueno, lo convierte francamente en un blanco muy fácil para la oposición. Ha sido un error nombrarlo y ojalá que sea fácil, digamos, cambiarlo. Sinesio López Jiménez ha escrito, como siempre, un artículo interesante y dice: el Movadef fue el resultado de un acuerdo. El Movadef, cuidado, ¿no? El Movadef fue el resultado de un acuerdo entre Fujimori Montesinos y Abimael Guzmán. Los senderistas ya no iban a matar gente ni a dinamitar edificios y puentes, sino que iban a hacer política por medios pacíficos. Pero fue un acuerdo incompleto, añade Sinesio López. Fue un acuerdo incompleto, porque si querían hacer política pacífica, antes que nada tenían que reconocer sus crímenes, pedir perdón a la sociedad y prometer que no van a usar la violencia, ni menos aún el terrorismo en la lucha por el poder. Sí, pues Sinesio, no pidieron perdón, no han pedido perdón. Defendieron a Guzmán hasta el último segundo de su triste y sanguinaria vida. Jamás se retractaron de nada, no pidieron perdón ni siquiera por Lucanamarca, donde mataron con armas blancas a 69 campesinos, incluyendo niños. Jamás pidieron perdón por lo que le hicieron al país. Tuvimos 12 años de sangría, de tragedia humana, social y tragedia, digamos, material. Perdimos miles de millones de dólares en infraestructura. Sendero fue uno de los mayores contribuyentes al fracaso de una década entera para el Perú. Y no nos han pedido perdón. Y ahí están ilesos en su orgullo guerrillero. No han hecho lo de ETA. ETA ha pedido perdón, tardíamente, si usted quiere, hipócritamente, si algunos quieren, aviesamente, si otros quieren, pero lo ha hecho. IRA lo ha hecho. El ejército republicano irlandés. Movadef nunca. Y Movadef es la creación de Abimael Guzmán en el centro naval. Cuando entraron a hacer una requisa de papeles, se encontraron ahí que Guzmán era el que había creado Movadef. Entonces, sí nos deben un perdón y sí debemos estar alertas a todo lo que suene Movadef y todo lo que suenen los hijastros y los apellidos de Movadef, entre ellos FENATEP, que está muy emparentado con Movadef. Bien, don Fernando Rospigliosi publica el día de hoy, 18 de octubre, una columna que se llama De Paruro a Caracas,
donde habla pestes de Richard Rojas. Este señor, este señor que Castillo nombra embajador en Panamá, Panamá lo rechaza con su silencio. El silencio es rechazo en diplomacia, pero resulta que la fiscalía está pidiendo que el señor Richard Rojas no salga del país. Y vamos a ver lo que dice el Poder Judicial ante el pedido de la fiscalía. Porque si dice que no salga del país, entonces el señor no va a poder ocupar el cargo de embajador en Venezuela que le ha dado Castillo como premio consuelo ante, digamos, la inaceptación por parte de Panamá. Muy bien, tiene razón pues Rospigliosi en esto, ¿no? Pero yo, como muchos, me esperaba una explicación también de lo sucedido, de lo difundido, de, de lo obtenido por algunas fuentes, en el sentido de que el señor Rospigliosi recibió 180.000 soles como asesor de seguridad, asesor en temas de seguridad de Fuerza Popular, y eso lo tenía bien escondidito, y en fin, recién se ha sabido, ¿no? Una explicación, digamos, ok, esto pasó por esto, yo soy en fin, soy un gran tipo en seguridad, porque eso de ser un converso de un día para otro, cuando hay 180.000 soles por lo bajo, es bien difícil, ¿no? Bien difícil de tragarse, bien difícil de tragarse. Esa situación va a perseguir a don Fernando Rospigliosi durante mucho tiempo, y yo creo que se lo merece. Bien, Indecopi, el nuevo Indecopi, este Indecopi sospechoso de mil cosas, ha hecho con Bimbo algo bien feo, bien sucio, ¿no? Le ha quitado una sanción, porque resulta que había una sanción anterior, porque Bimbo, en su producto este de pan blanco sin bordes, no había puesto lo que tenía que poner. O sea, este producto tiene grasas trans, porque el pan blanco sin bordes de Bimbo tiene grasas trans. 0,7% de gramos por porción, ok, pero la tiene y tenía que ponerla. Entonces la multaron, y ahora resulta que la sala especializada en defensa de la competencia del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de Indecopi ha dicho no, no, está bien, como no había una norma específica sobre las grasas trans, levantamos la sanción de Bimbo y ya, listo, proceda. ¿No? Y ahora resulta que en Bimbo aparece grasas trans para ese producto, pan blanco sin borde, cero, cero de grasas trans. Bueno, lo que pasa es que Indecopi ha dicho vamos a copiar la fórmula de la FDA norteamericana, que dice que cuando hay menos de 0,5 gramos de grasas trans en una porción, se considera cero. Bueno, eso lo hará la FDA, pero no nuestra ley. Nuestra ley exigiría que se pusiera grasas trans. Don Jorge Montoya, el vocero de la bancada de Renovación Popular, dice: no creo que Gisela Ortiz haya sido una mansa paloma. Qué fea manera de terruquear, ¿no? O sea, al final de difamar, ¿no? No creo que haya sido una mansa paloma, cuando su colega, el almirante Cueto, ha dicho claramente que él tenía información sobre que esta señora, ministra actual de Cultura, había sido miembro de Sendero, ¿no? Bueno, ella ha amenazado con iniciar un juicio por difamación ante estas afirmaciones, pero nos parece francamente ladino, cobarde, malicioso, en el sentido más estricto de la palabra, decir: no creo que Gisela haya sido una mansa paloma, que Gisela Ortiz haya sido una mansa paloma. Bueno, seguramente usted tampoco ha sido un manso jilguero, ¿no? Un manso gallo, o lo que fuese, lo que usted quiera sentir.
Pero decir esto en este contexto es volver a la prédica de te ensucio un poco, a ver si te hundo, a ver si te liquido y a ver si te cancelo. De eso se trata, ¿no? Yo sí creo que Gisela Ortiz metió la pata enormemente al ser asesora de un congresista fujimorista el año 2001. Nunca lo entendí. Como su hermano, una de las víctimas de la cantuta, uno de los asesinados por el grupo Colina, y ella en el 2001, asesora de un congresista del fujimorismo, nunca lo entendí. Es una explicación que ella le dará a su conciencia, me imagino, todos los días en la almohada, ¿no? Supongo yo. Pero de ahí a decir que fue terrorista y fue miembro de Sendero y en la cantuta desarrolló actividades sistemáticas en favor de la subversión senderista, francamente me parece abominable. Deplorable. El Perú es ahora el aliado del dictador Maduro. Esto lo dice el diario Correo, que es, como ustedes saben, propiedad del comercio ahora. Antes fue de los Agois, ahora es del comercio, como casi todo. Y claro, a partir de la decisión del gobierno peruano de nombrar embajador en Venezuela, restablecer relaciones con Venezuela y por supuesto apartarnos del señor Guaidó y de todo lo que significa el señor Guaidó. Nosotros creíamos que el señor Guaidó no representaba a nadie y bueno, el gobierno de facto, el gobierno tangible, el gobierno con el que se puede negociar es el de Maduro, de eso no hay dudas, pero ojalá que el restablecimiento de relaciones de Perú con Venezuela sirva para que el señor Castillo presione a Venezuela, que se acaba de ir de las conversaciones en México, presione a Venezuela para que, hombre, resuelva el problema de la migración, porque nos esperan cientos de miles más de venezolanos, según todos los pronósticos internacionales. Ya tenemos 1.200.000, podrían entrar 500.000 en los próximos meses, y la verdad es que no estamos para esto. Ojalá que Castillo use el restablecimiento de estas relaciones para lograr algún pacto, algún convenio, algún acuerdo mínimo con el régimen de Maduro en relación a la diáspora venezolana. En este país donde los sapos no se encuentran en pantanos ni lagunas, sino en gargantas, este sapo del señor Maurtua va a ser de verdad épico. La pobreza en el Perú. Datos actuales del INEI. Pobreza actual, octubre del 2021. Pobreza actual. Después de la pandemia y después de todas las incertidumbres y todas las fugas y todas las alzas. Pobreza actual. Tenemos 9,9 millones de pobres. O sea, el 30,1% de la población. Pobreza monetaria, pobreza. Y tenemos 1.664.000 extremos pobres o pobres extremos, como usted quiera. Por lo tanto, tenemos más de 35% de peruanos entre la pobreza extrema y la pobreza monetaria. No son datos de un alarmista, de un columnista de la oposición, de un experto en estadísticas aguafiestas, no, datos del INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Wow, es como para pensarlo, ¿no? 30,1% de pobres. O sea, entre la pandemia, la crisis, la incertidumbre, la pobreza en el Perú ha subido 10 puntos, pero en realidad no 10, 15 si le aumentamos el 5
o el 5,1% de extremos pobres o de pobres extremos. Son datos que deberían hacernos reflexionar, ¿no? Y deberían empujarnos a acuerdos básicos entre fuerzas políticas que puedan diseñar justamente planes de emergencia para esta emergencia. 35% de pobres o extremos pobres o pobres extremos. Madre mía, ¿no podemos reaccionar ante eso? No es una bofetada a todas nuestras aspiraciones de estar en la OCDE, de decirnos con economía emergente, tigre de América. Hombre, seamos claros, estamos en una crisis y necesitaríamos la voluntad de mucha gente para poder salir de ella o enfrentarla por lo menos con un cierto criterio unitario, ¿no? Con una, digamos, con una voluntad de unir ideas. Mario Vargas Llosa ha escrito una columna que pretende explicar aquello de votar bien y votar mal. No, en realidad no era votar bien y votar mal. Era la libertad no es suficiente para las elecciones. Eso fue lo que dijo. La libertad no es suficiente para las elecciones. El asunto es votar bien o votar mal. Y ahora escribe una columna en donde dice: votar mal es cerrar las puertas a la democracia, como se ha hecho en el Perú en las últimas elecciones, si es que en verdad estas fueron limpias. Lo que muchos ponemos en duda. O sea, otra vez la tesis del fraude. Pobre Mario, ¿no? Pobre Mario. El mayor novelista de nuestra historia. El más grande novelista peruano. Pobre Mario. Otra vez la tesis del fraude. Y añade: entre tanto, el dólar sube y la gente que puede sacar sus ahorros o inversiones se los lleva al extranjero. Las arcas fiscales se ven cada día más huérfanas de recursos. O sea, ese es el país que pinta Mario Vargas Llosa para todo el mundo. Voy a repetir, entre tanto el dólar sube, la gente que puede sacar sus ahorros o inversiones se los lleva al extranjero, las arcas fiscales se ven cada día más huérfanas de recursos. O sea, estamos quebrados, ya, listo, hasta acá, ahogados, listo. Por favor, un euro, una manita, un euro, una esquina, harapos. Qué espanto, ¿no? A lo que puede llevar la ceguera, la vejez, no lo sé, la decadencia, no lo sé. El mayor, el más grande, el más importante escritor de nuestra historia. Pero eso pasa, eso pasa. La derecha pudre, la ultraizquierda pudre, los fanatismos pudren a la gente. Eso pasa. Y añade algo que da una idea de su fatiga mental, da una idea de los problemas que puede, digamos, estar sufriendo, estar padeciendo, ¿no? Hablando de votar bien y votar mal, ¿no? Se pregunta: los italianos que lo hacían por Mussolini y los españoles por Franco, en realidad comienza con Hitler, ¿no? Dice: ¿no hubiera sido mejor que los alemanes no se entregaran en cuerpo y alma a Hitler ganando las elecciones en 1932, con los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial que derivó del convencimiento que tenía el líder nazi de derrotar a la URSS, dominar Europa y firmar un tratado de paz con Inglaterra? ¿Los italianos que lo hacían por Mussolini y los españoles por Franco en España votaban bien? Sí, pues esta es una clara demostración del estado de fatiga mental en que se encuentra don Mario Vargas Llosa, ¿no? Hitler ganó las elecciones del 32, pero no se hizo todopoderoso porque las había ganado con un porcentaje precario de votos. Lo que pasa es que empezó, digamos, a corroer la democracia alemana de un modo muy violento y muy rápido. El incendio del Reichstag, el incendio del Parlamento, del Parlamento alemán, la
la supresión de la oposición, socialistas y comunistas, cerrados, es decir, abolidos, perseguidos. Entonces, claro, con esa recomposición de las fuerzas, Hitler pudo el 33 hacerse con todo el país tras, digamos, la deserción por razones de edad de Hindenburg, ¿no? El presidente alemán. Entonces, claro, no es que los alemanes le dieron las elecciones a Hitler. Hitler creó esta infamia del régimen. Desde luego los alemanes apoyaron a Hitler, la gran mayoría apoyó a Hitler, pero claro, para eso teníamos que explicar el Tratado de Versalles, la humillación que sufrió Alemania, los excesos del Tratado de Versalles y por supuesto el nacionalismo pangermánico que en esa época era culto de muchísimas élites derechistas, ¿no? En España admiraban a Hitler, en Francia admiraban a Hitler, en Inglaterra admiraban a Hitler. Sí, claro, sí, claro. Las derechas contribuyeron muchísimo a Hitler. En Perú admiraban a Hitler. Y si no, que lo digan algunos artículos del Comercio. Y la sucursal de Hitler aquí, que era nada menos que un partido político, con nombre propio y con un secretario general llamado Luis A. Flores. Muy bien, entonces se pregunta Mario, ¿los italianos que lo hacían por Mussolini? No, pues Mussolini dio un golpe de Estado. La marcha hacia Roma no fueron elecciones. Después hubo elecciones, desde luego, pero todas desde luego ya hechas en la dictadura fascista, con persecución y muertes y presos, desde luego. ¿Y los españoles por Franco en España votaban bien? Hombre, Franco no ganó elecciones, Franco ganó una guerra civil espantosa, con cientos de miles de muertos. Y las elecciones que hizo Franco no eran elecciones, eran absolutamente fraudes de votos. Es decir, desenlaces totalmente previsibles. O sea, sí, pues, sí, bueno, es triste decirlo, ¿no? Pero a lo que no tiene derecho Mario Vargas Llosa, tiene derecho a decaer y tiene derecho, en fin, a ofrecernos estos espectáculos un poco trágicos, pero no tiene derecho a pintar al Perú como lo está pintando a nivel internacional, como si estuviéramos ya, en fin, apagando la luz del aeropuerto y declarándonos en quiebra, ¿no? Hay una encuesta de Ipsos y del Comercio que dice la reactivación es la prioridad. Entonces van y le preguntan a la gente, pero con cartilla, ¿no? Esto no lo dicen en la ficha técnica, pero evidentemente es con cartilla. Entonces la pregunta es, ¿qué temas deberían ser prioritarios para el gobierno durante los primeros meses o durante los próximos meses de gestión? ¿Ah? Cuidado, esto es publicado este domingo, ¿eh? El domingo 17 de octubre, o sea, ayer. Y claro, sale reactivar la economía al 57%, pero es con tarjeta. Es con tarjeta. No le han dado espontaneidad a la gente para que conteste. Y claro, si es qué temas deberían ser prioritarios, en fin, solo el 10% dice impulsar el cambio de la Constitución. Pero, ¿y si hubiera sido, digamos, algo más limpio, menos taimado, ¿no? ¿Qué temas deben ser prioritarios, ¿no? Simplemente, ¿considera usted que el cambio de constitución podría incluirse en una agenda del futuro? Digamos así, algo parecido. Esa sí habría sido una pregunta que nos hubiera, digamos, asomado a una cierta verdad, ¿no? El 57% reactivar la economía y generar empleo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero la destacan con el asunto de solo el 10% quiere cambiar la Constitución, pero resulta que en la segunda vuelta el señor Castillo, en fin, le ganó a Keiko Fujimori por 44.000 votos, ya lo he dicho, pero ganó. Y eso era el 50% de los peruanos, ¿no? O sea, mucho cuidado.
Y hay una encuesta también que da el diario Gestión que dice que el 78% de empresarios no va a acelerar sus inversiones en los próximos 6 meses. Y aquí lo interesante es que el 55% de los empresarios consultados de 300 empresas, ejecutivos de 300 empresas, el 55% cree que la convocatoria de una asamblea constituyente se mantiene como posibilidad a pesar de que se ha ido Bellido, y a pesar de que hay cambio de gabinete. A pesar de esos cambios, se fue Bellido, entró una primera ministra, el 55% piensa que la Asamblea Constituyente de todas maneras viene en los próximos meses. Y sin embargo, ojo, no se asustan, no se están yendo, no hay fuga de capitales, digamos, dramática, decisiva, importante. Es curioso, ¿no? Los dirigentes de Perú Libre instan a Castillo a retomar sus promesas. Sí, claro, lo que quieren es simplemente la repartija. Lo dice muy bien Jorge Espelucín Aliaga, el dirigente regional de Perú Libre. Nosotros somos el partido de gobierno, no esperamos ser invitados, sino que tenemos derecho a integrar el gabinete. Sí, pues, pero no hay sitio para todos, pues. Y además el gobierno no es una torta, no es un pay de manzana. No te toca a ti un pedazo de gobierno, un pedacito de ministerio, un trozo de instancia, ¿no? Pública. No es así, no es así. No puede ser eso, no puede ser eso. Pero Perú Libre lo que quiere es mantener un poco las brasas caldeadas para ver si sigue penetrando en el aparato público y desde ahí presionar al gobierno de Castillo, que se ha salido de cauce, según el señor Cerrón, ¿no? Se ha salido totalmente de cauce. Bien, las noticias internacionales para la economía peruana no son muy buenas esta semana, ¿no? Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor's publicaron sus reportes sobre la calificación crediticia del Perú. La primera, o sea, Fitch Ratings, rebajó de BBB a BBBA la calificación de la deuda peruana en moneda extranjera y revisó su perspectiva negativa a estable. Y la segunda, Standard & Poor's, mantuvo la calificación en moneda extranjera de largo plazo, pero pasó la perspectiva de estable a negativa. Bueno, claro, esta gente juzga desde un palco privilegiado, con lupa, qué está pasando, y lo juzga desde un punto de vista muy conservador, juzga estos hechos desde un punto de vista ultra conservador. Si hay ahí una apariencia de cambio, wow, ahí un punto menos, tarjeta amarilla y la roja próxima. Fitch Ratings precisa en su reporte que la rebaja se da debido a que el índice de deuda del gobierno peruano es mucho más alto y el crecimiento económico ha decaído. Además, las inversiones a mediano plazo se han debilitado como resultado de la volatilidad política en los últimos años. Y Standard & Poor's asegura que la perspectiva negativa de la calificación respondería al riesgo por la incertidumbre política en el país. Sí, pues claro, incertidumbre hay, pero hay incertidumbre en México, en Chile. Wow, vaya que sea incertidumbre. No saben siquiera si Piñera va a mantenerse el tiempo que le queda, el poquito tiempo que le queda en el poder, ¿no? ¿Y cómo no va a haber incertidumbre? Claro, si el comercio publica que Castillo sigue bajo investigación, o sea, el presidente, al mandatario se le imputan 3 delitos. Fiscalía amplía plazo de pesquisa preliminar por presunta omisión de información sobre empresa en su declaración jurada como candidato. Según penalistas, será clave determinar si hubo dolo. Ya, claro, entonces ya, listo, ya no, vacancia ya no, con esto basta, listo.
juicio penal, lo que sea, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima amplió por 60 días naturales y realizará en sede fiscal una investigación preliminar que se seguía desde mayo pasado a nivel policial al presidente Pedro Castillo. Claro, entonces ya Castillo, listo, listo para la horca, listo para la comisaría, listo para las esposas, listo para el chaleco aquí de detenido. Entonces, claro, incertidumbre política. Pues, primero la creo y después le digo a Fitch, ¿qué opinas? Hombre, qué incertidumbre más grande. ¿Sí, no? Qué incertidumbre más grande. Bueno, el otro día, esto lo comentamos en el semanario Hildebrand en sus 13, Ciro Gálvez, el exministro de Cultura, lanzó este delicioso aviso, ¿no? Logros del ministro de Cultura Ciro Gálvez en 60 días. Así dice el titular, ¿ya? Aquí lo pueden ver, creo. Sí. Ciro Gálvez, ¿no? Ya, pero el que firma esto, los logros del ministro de Cultura, es Ciro Gálvez. Ciro Gálvez habla bien de Ciro Gálvez. Bueno, pero sería el colmo que Ciro Gálvez hablara mal de Ciro Gálvez. Tendría una especie de dualidad esquizofrénica, ¿no? No, Ciro Gálvez habla bien de Ciro Gálvez. Lo que pasa es que convertir ese narcisismo primario, elemental, explicable, en un aviso donde se pretende legitimar una gestión que a todas luces no existió, fue desastrosa, madre mía, ya es. Pero claro, esta semana en Perú 21 entrevista a Cecilia Valenzuela y dice así: Perú 21 considera importante conocer los detalles de los casos por los que la justicia procesó a los hermanos Aybar. Por eso entrevistamos a Cecilia Valenzuela. Y claro, añade, directora de este diario. Entonces, ¿quién es Perú 21? Perú 21 entrevista a la directora y la directora sale a toda página entrevistada por su propio diario. ¡Wow! A mí también. A mí dicen que soy así vanidosísimo. Mentira. Soy el tipo más severo conmigo mismo y más inseguro que ustedes pueden imaginar. Pero a mí, supuestamente archivanidoso, no se me ocurrió entrevistarme en mi seminario. O sea, porque ¿cómo es eso? Perú 21 considera importante conocer los detalles y por eso entrevistamos a Cecilia Valenzuela. ¿Y pero quién es Perú 21? Perú 21 pues es la directora, en este caso. Pero en fin, delicias que no nos podemos perder. 217.727 peruanos se fueron del país de enero a septiembre de este año. Ok, 217.000. Entonces, la impresión que da el diario que publica esto es que, en fin, la causa principal es por la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Hay fuga. Pero resulta que el año 2019, antes de la pandemia, se fueron del Perú 286.740 peruanos. Ahora 217.000. O sea, claro que todavía faltan 2 meses para que se cumpla el año. Seguramente llegaremos a la misma cifra. Pero son cifras históricas de peruanos que se van al extranjero y no necesariamente a buscar oportunidades de trabajo, sino muchos de ellos a estudiar o a completar sus estudios. Y continúo con esto. El premio Planeta lo ganó la señora Carmen Mola. Carmen Mola, novelista de éxito, escritora de bestsellers, había escrito antes, con mucho éxito comercial, La novia gitana, La red púrpura y La nena. Y esta vez se presentó al Premio Planeta del año 2021 con La bestia, una novela. Resulta que ganó Carmen Mola. Pero al momento de
premiar a Carmen Mola no existía. Carmen Mola era el seudónimo de 3 escritores llamados Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. 3 amigos que habían creado este personaje, esta novelista exitosa, y que durante un tiempo habían mantenido el secreto. No pudo mantenerse más porque a la hora de recibir la plata, los chivilines, los euros, Carmen Mola no se aparecía, entonces salieron ellos 3 a decir, somos Carmen Mola. Caray, qué noticia. Yo pensaba que Carmen Mola existía. Supongo que después de esto, Clara Elvira Ospina no hablará mucho de los libros de Carmen Mola, es decir, de Mercero, Martínez y Díaz. Thomas Piketty, el autor del Capitalismo en el siglo XXI, libro que fue absolutamente histórico para el análisis de las cosas, ha escrito en Le Monde un artículo muy importante, muy interesante sobre los Panama Papers. Voy a reseñar un poquito, pero lo más rápido que pueda, ¿ya? Dice él, después de los LuxLeaks en 2014, los Panama Papers en 2016, los Paradise Papers en 2017, las revelaciones de los Pandora Papers, resultado de una filtración de 12 millones de documentos, muestran cómo los más ricos siguen evadiendo impuestos. Lo que dice Thomas Piketty es esto. Siguen evadiendo impuestos, la brecha de desigualdad sigue creciendo porque todo el sistema de registro de la propiedad pertenece a siglos pasados. El problema de fondo es que seguimos, dice, a principios del siglo XXI, registrando y grabando los activos únicamente sobre la base de propiedades inmobiliarias, utilizando los métodos y registros establecidos a principios del siglo XIX. Si no creamos los medios para cambiar este estado de cosas, los escándalos continuarán. Se refiere a los Pandora Papers, ¿no? Creo que me equivoqué, dije Pandora Papers. Al establecer un registro centralizado de todas las propiedades, tanto las inmuebles como para los bienes profesionales, tierras agrícolas, tiendas, fábricas, la Revolución Francesa instituyó un sistema tributario sobre las transacciones, derechos de transferencia todavía en vigor y sobre todo la propiedad. En Francia, como en los Estados Unidos y en casi todos los países ricos, el impuesto a la propiedad o su equivalente anglosajón, el property tax, sigue representando el principal impuesto. Pero resulta ahora que eso no es lo principal. Hoy no es lo principal. Lo principal es el activo financiero. Los activos offshore, que son la nueva riqueza y que terminan en paraísos fiscales, evadiendo impuestos en el país de origen. ¿Qué hacer? Dice Piketty. Dice, la prioridad debe ser el establecimiento de un registro financiero público y la imposición mínima a todos los activos, aunque solo sea para producir información objetiva sobre ellos. Cada país puede moverse de inmediato en esta dirección, exigiendo a todas las empresas que poseen u operan bienes en su territorio que revelen la identidad de sus tenedores y los graben de manera transparente y de la misma manera que a los contribuyentes ordinarios, ni más ni menos. Al renunciar a cualquier ambición en términos de soberanía fiscal y justicia social, solo estamos fomentando el separatismo de los más ricos. Ya es hora de actuar. O sea, en resumen, las nuevas riquezas ya no están en bienes inmuebles necesariamente, están en activos de capital. Y sobre eso no hay adaptación legislativa, no hay modernización de las leyes. Y es por eso que Thomas Piketty dice, según Challenge, las primeras 500 fortunas francesas saltaron de 210.000 millones de euros a más de 730
30.000 millones de euros entre el año 2010 y el 2020. En una década saltaron así de 210.000 a 730.000 millones. Claro, no es que tengan castillos a la vista, ni hoteles, los tienen, sí, y por eso pagan lo mínimo que pueden. Pero lo demás, lo importante, lo nuevo, lo tienen afuera. Y eso es lo que hay que ver. Ha sido todo por hoy, muchas gracias, hasta el próximo lunes.